Era el gerente de un hotel cuando ocurrió lo que estoy a punto de contarles. Era alrededor de la 1 de la madrugada y no habían llegado nuevos huéspedes en un par de horas. Parecía una noche bastante tranquila. Estaba hablando con uno de los empleados sobre cómo, siempre que una noche está tan lenta o tranquila, suele suceder algo malo. Me dijeron que solo estaba siendo supersticioso, pero he llegado a darme cuenta de que generalmente eso es cierto. He visto mucho durante mis 10 años como gerente. Muchos disturbios domésticos, peleas en los pasillos, negocios de drogas que salen mal, y la lista realmente sigue y sigue. Pero esa noche tuvo que haber sido la peor. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, después de que mis compañeros finalmente terminaran de decirme lo ridículo que estaba siendo sobre la noche tranquila, recibí una llamada de una de las habitaciones. Contesté y me encontré con la voz de un niño pequeño. Sonaba como de 5 años a lo sumo, y empezó a decirme que quería a su mamá y que tenía que ir a buscarla. Le pregunté si estaba bien, y dijo que sí, pero que solo quería a su mamá. Empecé a preocuparme, y justo cuando iba a preguntar en qué número de habitación estaba, un hombre tomó el teléfono, se identificó como el padre del niño y se disculpó por hacerme perder el tiempo. Antes de que pudiera decir una palabra más, la línea se cortó. Éramos de la vieja escuela, así que ni siquiera podíamos saber de qué habitación había llamado. Me preocupé un poco, así que empecé a preguntar a mis empleados si alguno de ellos recordaba a un hombre registrándose en una habitación con un niño pequeño. No tenía suerte hasta que le pregunté al gerente del restaurante y dijo que un hombre había entrado con un niño pequeño esa noche y había usado el cupón que damos a todos nuestros huéspedes. Afortunadamente, solo se había usado un cupón ese día y tenía el número de la habitación en él. Tomé a uno de los hombres más grandes que teníamos en el personal y me dirigí a la habitación. No tenía intenciones de confrontar al hombre ni hacer preguntas. Solo quería ver al niño y asegurarme de que estuviera bien. Así que tomé unas toallas, le dije a mi empleado que esperara al final del pasillo y llamé a la puerta. Un hombre respondió. Era bajo, corpulento y olía horriblemente a alcohol. Detrás de él, en la cama, estaba el niño pequeño. Era tan delgado que podía ver sus costillas y parecía estar cubierto de moretones. Traté de actuar con calma y le dije al hombre que tenía las toallas que había solicitado. Por supuesto, negó haber solicitado toallas y simplemente cerró la puerta en mi cara. Me di la vuelta y caminé rápidamente por el pasillo hasta el ascensor. Una vez de regreso en la recepción, llamé inmediatamente a la policía. Me instruyeron a actuar con naturalidad y no hacer ningún contacto adicional con el hombre para evitar que huyera con el niño. Mi corazón latía con fuerza y sudaba profusamente mientras esperaba a la policía. Rodearon el edificio y entraron en masa. Les dije en qué habitación estaban y les di la llave. Me pidieron que subiera con ellos en caso de que hubiera algún problema para acceder a la habitación. Realmente no quería subir allí, pero si había alguna posibilidad de que pudieran ayudar a ese niño, iba a tomarla. El viaje en ascensor pareció durar una eternidad mientras pensaba en todos los posibles escenarios de lo que estaba a punto de suceder. El ascensor se detuvo y yo y unos 8 oficiales salimos y entramos en el pasillo. Caminamos hacia la puerta, pero me hicieron esperar más cerca del final del pasillo. Estaba aterrorizado cuando los vi golpear la puerta y exigir que el hombre saliera. Se negó y dijo que lastimaría al niño si intentaban entrar. En ese momento, todo se volvió muy real y le creí. Intentaron negociar con el hombre durante casi una hora, pero él fue implacable y estaba decidido a quedarse en esa habitación el mayor tiempo posible. Finalmente, decidieron irrumpir en la habitación. Casi sentí que todo estaba en cámara lenta. Hubo muchos gritos acompañados de sonidos de cosas chocando en la habitación y antes de darme cuenta, estaban saliendo con un hombre esposado. Detrás de ellos, otro oficial salió corriendo con el niño en sus brazos. Apenas podía mantener la cabeza erguida. Lo subieron a una ambulancia y lo llevaron al hospital. Más tarde se recuperó completamente y se reunió con su madre esa misma mañana. Ese piso del hotel fue cerrado mientras investigaban y más tarde supe que el hombre que estaba con el niño realmente era su padre. Aparentemente, su esposa lo estaba dejando y llevándose a su hijo debido a sus tendencias abusivas. Así que se llevó al niño y amenazó con hacerle daño si ella lo dejaba. Habían estado huyendo por más de un mes. También resultó, lamentablemente, que el hombre no se oponía a abusar de su hijo, y los moretones fueron causados por él al golpear y maltratar al niño pequeño por lo que él llamaba portarse mal.
Lloré durante días por ese niño. Quería tanto quitarle su dolor y hacerle olvidar lo que su propio padre le había hecho pasar, pero sé que es un trauma con el que tendrá que vivir para siempre. Solo me alegra que haya recibido ayuda y que su madre no tenga que pasar más noches sin su hijo. Tenía 25 años y decidí hacer un viaje a la ciudad después de la muerte de mi madre. Ella murió inesperadamente y yo todavía vivía con ella en ese momento. Necesitaba salir de la casa. Todo dentro de ella me recordaba a ella. Elegí un hotel que tenía buenas reseñas y el precio de la habitación era demasiado bueno para dejarlo pasar. No revelaré el nombre del hotel por razones obvias, siendo la principal que solo intento olvidar la experiencia por completo y hasta escribir su nombre es difícil para mí. El hotel tenía un encanto del viejo mundo que me atrajo instantáneamente. Al registrarme, no podía dejar de admirar lo limpio que estaba todo. Era el tipo de lugar que ves en postales y estaba deseando llegar a mi habitación y finalmente poder relajarme después de todo lo que había pasado ese mes. Mi habitación estaba en el segundo piso y era agradable ver que tenía vista al jardín. El personal del hotel era amable y todo parecía perfecto. Comenzó de manera inocente la primera noche. Bajé al restaurante del hotel para cenar. Mientras estaba sentado solo en una mesa en la esquina, noté a un hombre en el bar. Era alto, con el cabello desordenado y una barba bastante descuidada. Parecía tener unos 40 años y llevaba una chaqueta de cuero desgastada y jeans. No sé por qué recuerdo lo que llevaba puesto, pero lo hago. Capté su mirada por un momento y él me hizo un gesto con la cabeza. Soy una persona bastante torpe, así que solo miré hacia otro lado y pretendí que no me había visto mirándolo. La noche continuó y traté de no pensar demasiado en eso. Después de cenar, regresé a mi habitación y me acomodé para la noche. Vi un poco de televisión, leí un libro y eventualmente me quedé dormido. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, las cosas se sentían un poco raras. Al salir de mi habitación y dirigirme hacia el ascensor, noté al mismo hombre de la noche anterior. Estaba apoyado contra la pared a solo unos metros de mi habitación y sus ojos estaban fijos en mí. Me recorrió un escalofrío por la columna y no era del tipo bueno. Traté de sacudirme la sensación de inquietud, pensando que tal vez solo era una coincidencia, pero esa voz en mi cabeza me decía que algo andaba mal. Debería haberle hecho caso. Decidí intentar seguir con mi día sin ser demasiado paranoica, pero siendo una mujer sola, un poco de paranoia es necesario. Quería ver los lugares turísticos y explorar la ciudad, pero no importaba a dónde fuera. Tenía esta sensación espeluznante de que alguien me estaba siguiendo y no podía escapar de la sensación de ser observada. Esa noche regresé al hotel y decidí cenar nuevamente en el restaurante. Realmente no quería encontrarme con ese tipo otra vez, pero la conveniencia de comer y poder subir directamente a mi habitación era demasiado tentadora para dejarla pasar. También esperaba que estar rodeada de gente calmara mis nervios. Mientras estaba sentada en mi mesa, el mismo hombre entró una vez más y se sentó en el bar, solo que esta vez estaba más cerca y me miraba de frente. Tenía una bebida en la mano, mirándome muy intensamente. Traté de no mirarlo, pero cuando alguien te está mirando y no deja de hacerlo cuando lo miras de vuelta, no puedes evitar echar un vistazo de vez en cuando para ver si sigue haciéndolo. Después de un rato, su rostro se transformó en una especie de sonrisa y yo estaba completamente asustada. Me levanté para irme y noté que él también se levantó al mismo tiempo. Empezó a caminar detrás de mí y estaba espeluznantemente cerca mientras lo hacía. Juro que podía sentir su aliento en la nuca mientras caminábamos. Intenté pedirle amablemente que se alejara, pero él comenzó a reír. Me siguió hasta mi piso y se detuvo a unas puertas de distancia de mi habitación. Entré rápidamente, echando un vistazo atrás, y noté que él estaba haciendo lo mismo que antes, simplemente parado en el pasillo, claramente esperando por mí o esperando hacerme algo, todo sin decir una palabra. Sabía que probablemente no debería ignorarlo más. Estaba asustada y confundida, así que decidí hablar con el personal del hotel sobre la situación primero, antes de llegar a llamar a la policía. El hombre no había hecho nada para dañarme físicamente, así que dudaba que pudieran hacer algo de todos modos. Expliqué mi incomodidad y el hecho de que había visto al hombre merodeando cerca de mi habitación varias veces, y sorprendentemente fueron comprensivos y me aseguraron que vigilarían las cosas en los próximos días. Me quedé cerca del hotel y dentro de mi habitación la mayor parte del tiempo.
Incluso consideré acortar mi viaje, pero no quería dejar que el miedo dictara mis decisiones. Este se suponía que era mi tiempo para sanar y no quería dejar que algún tipo raro arruinara eso. Como persona viajando sola, estaba decidida a recuperar mi sentido de seguridad. Desafortunadamente, cada día que estuve allí, vi a ese tipo. A veces estaba en el vestíbulo, otras veces en el pasillo o cerca de mi habitación y en ocasiones en el restaurante. Incluso logró entrar al gimnasio las pocas veces que decidí hacer ejercicio. Era como si estuviera jugando un juego retorcido del gato y el ratón conmigo. Me volví cada vez más paranoica, constantemente mirando por encima del hombro, preguntándome cuándo y dónde aparecería a continuación. Una noche, después de haber estado allí una semana, regresé a mi habitación después de cenar y me sorprendió encontrar una nota que había sido deslizada debajo de mi puerta. La escritura casi parecía apresurada y apenas legible, y todo lo que decía era "te estoy mirando". Mi corazón se aceleró mientras leía la nota una y otra vez. Tenía que saber que era de él. Inmediatamente llamé a la recepción y reporté la nota. El personal me dijo que estaban tomando la situación muy en serio y me aconsejaron que cerrara la puerta con llave, me quedara en la habitación y esperara a que revisaran las cintas de seguridad. Me aseguraron que encontrarían al hombre y que involucrarían a la policía si fuera necesario. Me senté en mi habitación esperando ansiosamente a que alguien me dijera que el hombre estaba siendo expulsado o incluso arrestado y que estaría bien. Los minutos se convirtieron en horas y el sentido de temor solo se intensificó. ¿Y si el personal no podía encontrar al tipo? ¿Y si estaba esperándome en algún lugar del hotel? ¿Y si estaba en mi habitación y yo no lo sabía? Casi sentí que estaba siendo cazada. Finalmente, un golpe en mi puerta rompió el silencio. Era el gerente del hotel junto con un guardia de seguridad. Me informaron que habían encontrado al hombre y que estaba en el proceso de ser escoltado fuera del hotel. Me aseguraron que no se le permitiría volver a entrar y que estaban involucrando a la policía para asegurarse de que se tomaran todos los pasos necesarios para resolver el problema. Estaba aliviada pero aún temblando. Agradecí al personal del hotel por su rápida respuesta y por creerme cuando les dije que algo estaba mal. Más tarde fui contactada por un detective que me informó que el hombre había sido arrestado después de encontrar múltiples fotos mías en el bolsillo de su abrigo. Resultó que el hombre me había estado acosando durante casi un año sin que yo lo supiera. Su apartamento estaba lleno de fotos mías en la ciudad donde vivía, haciendo cosas cotidianas. Incluso había fotos mías en el funeral de mi madre y fotos mías en mi casa tomadas a través de mis ventanas. No tengo idea de cómo nunca noté que alguien me seguía constantemente, pero supongo que darme cuenta cuando lo hice antes de que intentara algo físico fue mejor que darme cuenta demasiado tarde. Fue acusado de acoso agravado y, mirando hacia atrás, esta experiencia me enseñó la importancia de confiar en mis instintos y tomar medidas cuando me siento insegura. Trabajar en un hotel no es el trabajo más glamoroso del mundo. De hecho, está bastante lejos de serlo. Pero cuando necesitaba un trabajo, hubo una vacante en el hotel local que me dieron de inmediato. Tenía 18 años y recién había salido de la escuela secundaria y decidí no ir a la universidad porque estaba en mi etapa de hacer lo contrario de todo lo que mis padres querían que hiciera. Claro, sé que no todo el mundo tiene que ir a la universidad para tener éxito, pero en mi caso, no puedo evitar desear haberlo hecho. Tal vez así no habría tenido que pasar por todas las cosas horribles que mi trabajo trajo a mi vida. Hubo pequeños incidentes que ocurrieron dentro de los primeros meses que encontré incómodos, en el mejor de los casos. Hombres asquerosos coqueteando conmigo, preguntándome cuánto costaría que me uniera a ellos por la noche. Luego estaba la parte realmente repugnante. Trabajaba en la recepción, pero estábamos severamente faltos de personal constantemente, así que hice limpieza durante aproximadamente un mes, y déjenme decirles que fue verdaderamente horripilante. He visto casi todos los fluidos corporales en casi cada pulgada de una habitación en un momento u otro. Finalmente tuve que decirle a mi gerente que renunciaría si tenía que limpiar otra habitación, y me aseguró que eso ya no sería necesario,
y que mi trabajo sería fácil de ahí en adelante. Eran alrededor de las 2 de la mañana durante una intensa tormenta de nieve. Nadie había hecho el check-in en horas y pensé que el resto de la noche sería relativamente tranquilo, tal vez incluso silencioso. Escuché la puerta abrirse y la campana que colgaba de ella sonó fuerte. Entraron dos tipos. Llevaban abrigos grandes y pesados y se sacudieron las botas de trabajo para quitarse la nieve. Estaban riéndose de algo y se detuvieron de inmediato cuando me vieron sentada en la recepción. Sus sonrisas incluso desaparecieron de sus caras. Se miraron de manera extraña y caminaron hacia el mostrador lentamente. Puse mi sonrisa falsa de servicio al cliente e intenté parecer amigable y servicial, pero estaba cansada y preocupada de que eso se notara. No tenían una reserva, así que les reservé una habitación estándar con 2 camas queen. Pensé que todo parecía bastante normal con ellos hasta que, mientras se alejaban, escuché que empezaron a hablar sobre lo atractiva que me encontraban y, siendo yo recién de 18 años, pensé que era algo a lo que tendría que acostumbrarme, así que lo ignoré y continué con mi noche. Estaba leyendo mi libro cuando escuché a alguien entrar nuevamente al vestíbulo. Era uno de los hombres que mencioné antes. Caminó hacia la recepción y se inclinó sobre ella, acercándose mucho más de lo que me sentía cómoda. Olía a cerveza y cigarrillos, y le pregunté si había algo en lo que pudiera ayudarlo. Esperaba que fuera algo simple y que se fuera de vuelta a su habitación lo más rápido posible, pero la vida no funciona así. Me dijo que el desagüe de la ducha no funcionaba en su habitación y que necesitaba que alguien lo arreglara de inmediato. Intenté llamar a mantenimiento, pero por supuesto no iban a responder. Le dije amablemente al hombre que lo más pronto que alguien podría arreglarlo sería a la mañana siguiente. Empezó a enojarse mucho, diciendo cosas como que iba a quejarse con mi gerente y dejar malas reseñas. Cuando empezó a gritar, decidí que valdría más la pena revisar el problema que lidiar con él, despertando a todos los demás en el hotel. Eso significaría más quejas y posiblemente incluso que me despidieran. Por supuesto, no fue la idea más inteligente para mí entrar en una habitación sola con 2 hombres, pero no estaba pensando con claridad. Estaba exhausta y solo quería que su perorata terminara, algo de lo que me arrepentiría por el resto de mi vida. Me llevó a su habitación y les pedí a él y a su amigo que esperaran afuera mientras revisaba el desagüe de la ducha. Accedieron y todo parecía normal al principio. Me incliné sobre la bañera y abrí el grifo. El agua corría perfectamente bien. Grité que funcionaba normalmente y justo cuando empezaba a levantarme, escuché la puerta cerrarse de golpe detrás de mí. Me giré rápidamente y grité cuando me encontré con el más grande de los 2 hombres parado en el baño conmigo. Me agarró por los hombros y me empujó contra la pared. «Cállate, o haré que esto sea mucho peor de lo que tiene que ser». Casi se echó a reír cuando dijo eso. Empecé a gritar tan fuerte como pude, esperando que alguno de los otros huéspedes me escuchara. Soltó una de sus manos para cubrirme la boca. Con uno de mis brazos libre, hice algo que estoy segura no esperaba que hiciera en ese momento. Desenfundé mi pistola oculta, la sostuve no muy lejos de su costado y apreté el gatillo. Sabía que no tenía tiempo para dudar. Mis oídos empezaron a zumbar como locos. Me soltó y cayó al suelo. Mi adrenalina estaba a 1000 y apenas noté que la puerta se abrió y el otro hombre entró. Apunté la pistola hacia él y le dije que se fuera o le dispararía, y supo que lo decía en serio cuando vio a su amigo desangrándose en el suelo frente a mí. No dijo una palabra antes de salir corriendo de esa habitación más rápido de lo que jamás habría pensado que podría correr. Pasé por encima del cuerpo del hombre en el suelo. No tenía idea si estaba vivo o muerto, pero solo tenía que salir de esa habitación. Salí al pasillo, dejando huellas sangrientas detrás de mí, dándome cuenta de que debía haber pisado parte de su sangre mientras lo pasaba. Varios huéspedes estaban en el pasillo exigiendo saber por qué acababan de escuchar lo que sonaba como un disparo. Una mujer en la habitación de al lado debió ver la expresión en mi cara porque inmediatamente se acercó para asegurarse de que estaba bien. La policía llegó poco después y la habitación fue acordonada. El hombre fue llevado al hospital y sorprendentemente no estaba muerto y no terminó muriendo. Se realizó una investigación, pero afortunadamente las cámaras de seguridad mostraron pruebas de que fui atraída a la habitación por los hombres y ellos volvieron a entrar después de que les pedí que se quedaran en el pasillo. El audio era muy claro y nunca fui acusada de nada relacionado con el tiroteo. El otro hombre fue encontrado a solo un par de millas de distancia. Su camioneta se había atascado en un banco de nieve. Ambos fueron acusados de secuestro.
El hombre que me acorraló en el baño también fue acusado de asalto, y ambos fueron condenados a 3 años de prisión, además de recibir órdenes de no contacto tras su liberación. Renuncié a mi trabajo poco después y decidí inscribirme en la universidad. Actualmente estoy estudiando inglés y espero dedicarme a la escritura algún día, y por eso envié esto. Realmente ha sido catártico. Si hay algo que puedo aconsejarle a cualquiera en este mundo aterrador en el que vivimos, es esto. Aprende a protegerte. Podría salvar tu vida algún día. Salí de mi habitación y comencé a caminar de puntillas hacia la puerta, mirando a través del ojo de la cerradura en la habitación contigua. El hotel era viejo y obviamente no se molestaron en cambiar a ojos de una sola vía. Lo que vi en ese momento me dio escalofríos. Derek estaba siendo sujetado por 2 hombres, ambos mucho más grandes y mucho más aterradores que él. Estaba golpeado y había sangre goteando de su nariz y saliendo de su boca. Sus ojos estaban hinchados y cerrados, y lágrimas corrían por su cara mientras ahora podía escucharlo suplicando por su vida. Los hombres tenían la espalda hacia la puerta, y supe que no tenía otra opción en ese momento que contactar a alguien. Sería incorrecto no dejar de lado mis propias opiniones personales cuando la vida de otra persona estaba en peligro. Volví a mi habitación de inmediato, agarré mi teléfono celular y llamé al 911, susurrándole al despachador sobre la situación. Expliqué mi ubicación lo mejor que pude, lo cual fue difícil considerando que no conocía la zona en absoluto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras volvía al ojo de la cerradura tratando de mantener un ojo en la pesadilla que estaba ocurriendo justo al lado. Justo cuando miré, vi a uno de los hombres sacar un arma de su cinturón. El pánico me invadió y me dejé caer al suelo. Estaba asustado y no podía arriesgarme a que me vieran o me escucharan a través de la puerta. El sonido de esos disparos perforó el aire y pude escuchar los gritos de agonía de Derek. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos mientras me sentía completamente impotente, y los minutos se arrastraban mientras me acurrucaba en el suelo, justo dentro de mi habitación. El sonido del sufrimiento de Derek fue una de las peores cosas que he escuchado. Estaba gimiendo y llorando de dolor. Escuché a los otros hombres burlarse de él. Lo encontraban débil por mostrar que estaba en ese tipo de dolor, y encontré eso increíblemente repugnante, considerando que ellos acababan de dispararle varias veces. Escuché más movimientos en la habitación contigua y me sentí aliviado al oír lo que parecía ser los hombres saliendo después de lo que se sintió como una pequeña eternidad. En realidad, escuché las sirenas acercándose al hotel. El alivio me invadió mientras miraba por mi propio ojo de la cerradura y veía llegar a la policía seguida de los paramédicos. Los oficiales golpearon la puerta de la habitación contigua exigiendo que quien estuviera adentro se rindiera. Supongo que no se dieron cuenta de que los hombres ya se habían ido. La única respuesta que obtuvieron fue Derek, ahora suplicando por ayuda. Escuché cómo derribaron la puerta y llamaron a los paramédicos. Estaba lleno de miedo y ansiedad mientras esperaba que los oficiales despejaran la escena y, con suerte, llevaran a este tipo la ayuda que necesitaba. Finalmente, un oficial llamó a mi puerta identificándose. Abrí la puerta y estaba ansioso por contarles todo lo que había escuchado y visto. Me dijeron que tendrían que llevarme a la estación para hacer una declaración formal y encontré eso extraño, pero hice lo que tenía que hacer. Empaqué mis cosas de mi habitación y me dirigí a la estación de policía. Mientras estaba sentado allí esa noche, proporcionando mi declaración a un detective por lo que parecía ser la 100ª vez, no podía dejar de pensar si ese tal Derek estaría bien. Nunca lo conocí ni interactué con él una sola vez, pero de alguna manera sentí una conexión con él en esos breves momentos, y en mis ojos nadie merece morir de una manera tan violenta solo porque probablemente debía dinero a alguien. Desearía haber podido hacer más, pero siendo tan pequeño como soy y sin entrenamiento en nada realmente, si hubiera intervenido, probablemente habría resultado gravemente herido, probablemente incluso muerto. Y no importa cuántas personas digan que lo harían, simplemente no podía arriesgar mi propia vida por alguien que ni siquiera conocía. Me informaron más tarde esa noche que ese tal Derek había fallecido no mucho después de llegar al hospital. Sus heridas de bala eran bastante graves. No había nada que pudieran hacer. El detective me aseguró que había hecho lo correcto al llamar a la policía y que mi testimonio sería importante para llevar a los responsables ante la justicia si y cuando fueran encontrados.
Desafortunadamente, mientras escribo esto, han pasado casi 9 años y no ha habido noticias sobre este caso. Estoy triste porque la familia de Derek no ha recibido justicia por su asesinato. Los eventos de esa noche me han dejado completamente traumatizado, pero tengo que recordar lo afortunado que soy de seguir teniendo mi propia vida. Eso es algo que ese tipo nunca tendrá, y lo único que nos separaba esa noche era una pared. Decisiones de vida diferentes nos llevaron al mismo lugar al mismo tiempo, pero de alguna manera a diferentes mundos aparte. Recuerdo que era una noche algo fría de octubre. El día había sido largo y estaba exhausto de un viaje de trabajo que me había tenido manejando durante horas. Ahora, para darles un poco de contexto, soy un hombre algo pequeño y siempre me he considerado un tipo de pesimista. Decidí detenerme en lo que parecía ser un hotel común y corriente, justo al lado de la autopista. Era uno de esos lugares donde la gente en viajes largos puede quedarse sin tener que conducir hasta una gran ciudad para dormir unas horas. El hotel parecía haber visto mejores días. El cartel afuera decía «vacante» y no me pregunté por qué. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, salvo por unos pocos coches viejos y oxidados. Estacioné mi propio coche y me dirigí al vestíbulo. Dentro, fui recibido por un recepcionista desinteresado que estaba demasiado ocupado con su teléfono como para mirarme. Pagué por una habitación y me dieron una llave, apenas recibiendo una palabra durante toda la interacción. Fue algo raro. Mientras me dirigía a la habitación, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba realmente mal en este lugar, pero estaba demasiado exhausto para preocuparme. Mi habitación no era mejor que el resto del lugar. Las cortinas estaban rotas y manchadas en múltiples lugares, y el aire olía a moho. Decidí darme una ducha rápida y prácticamente me colapsé en la cama. Mi plan era dormir unas pocas horas, despertarme y salir de allí antes del amanecer. Debí haber dormido no más de una hora cuando me despertó de golpe una fuerte discusión que provenía de la habitación contigua. Parecía que un par de personas discutían sobre algo que no podía entender del todo. Me levanté de la cama y pegué mi oído contra la pared realmente delgada que separaba nuestras habitaciones y pude escuchar una especie de «¿Dónde está mi dinero, Derek?». Había una voz muy ronca exigiendo esto y recuerdo específicamente a alguien diciendo «Te lo juro, Joey, te lo daré mañana». Y el otro tipo, que supongo era ese Derek, sonaba increíblemente asustado. Era algo surrealista en el momento y pude escuchar la conversación escalando hasta que quedó claro que alguien iba a salir herido. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo prácticamente me tenía congelado. Contemplé llamar a la policía, pero no tenía ninguna información concreta que realmente proporcionarles. Y no quiero politizar esto, pero también sé que la policía puede empeorar las situaciones. Justo cuando estaba considerando mis opciones, la discusión se volvió violenta. Escuché un fuerte estruendo resonar a través de las paredes, seguido de lo que solo puedo suponer fueron golpes. De nuevo, las paredes eran casi de papel y podía escuchar todo. ¿Estoy completamente seguro de haber escuchado golpes? No, pero uno puede suponer considerando que ambos estaban gritando. Claramente, Derek no tenía la ventaja. Salí de mi habitación y comencé a caminar de puntillas hacia la puerta, mirando a través del ojo de la cerradura en la habitación contigua. El hotel era viejo y obviamente no se molestaron en cambiar a ojos de una sola vía. Lo que vi en ese momento me dio escalofríos. Derek estaba siendo sujetado por 2 hombres, ambos mucho más grandes y mucho más aterradores que él. Estaba golpeado y había sangre goteando de su nariz y saliendo de su boca. Sus ojos estaban hinchados y cerrados, y lágrimas corrían por su cara mientras ahora podía escucharlo suplicando por su vida. Los hombres tenían la espalda hacia la puerta, y supe que no tenía otra opción en ese momento que contactar a alguien. Sería incorrecto no dejar de lado mis propias opiniones personales cuando la vida de otra persona estaba en peligro. Volví a mi habitación de inmediato, agarré mi teléfono celular y llamé al 911, susurrándole al despachador sobre la situación. Expliqué mi ubicación lo mejor que pude, lo cual fue difícil considerando que no conocía la zona en absoluto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras volvía al ojo de la cerradura tratando de mantener un ojo en la pesadilla que estaba ocurriendo justo al lado. Justo cuando miré, vi a uno de los hombres sacar un arma de su cinturón. El pánico me invadió y me dejé caer al suelo. Estaba asustado y no podía arriesgarme a que me vieran o me escucharan a través de la puerta. El sonido de esos disparos perforó el aire y pude escuchar los gritos de agonía de Derek. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos mientras me sentía completamente impotente.
y los minutos se arrastraban mientras me acurrucaba en el suelo, justo dentro de mi habitación. El sonido del sufrimiento de Derek fue una de las peores cosas que he escuchado. Estaba gimiendo y llorando de dolor. Escuché a los otros hombres burlarse de él. Lo encontraban débil por mostrar que estaba en ese tipo de dolor, y encontré eso increíblemente repugnante, considerando que ellos acababan de dispararle varias veces. Escuché más movimientos en la habitación contigua y me sentí aliviado al oír lo que parecía ser los hombres saliendo después de lo que se sintió como una pequeña eternidad. En realidad, escuché las sirenas acercándose al hotel. El alivio me invadió mientras miraba por mi propio ojo de la cerradura y veía llegar a la policía seguida de los paramédicos. Los oficiales golpearon la puerta de la habitación contigua exigiendo que quien estuviera adentro se rindiera. Supongo que no se dieron cuenta de que los hombres ya se habían ido. La única respuesta que obtuvieron fue Derek, ahora suplicando por ayuda. Escuché cómo derribaron la puerta y llamaron a los paramédicos. Estaba lleno de miedo y ansiedad mientras esperaba que los oficiales despejaran la escena y, con suerte, llevaran a este tipo la ayuda que necesitaba. Finalmente, un oficial llamó a mi puerta identificándose. Abrí la puerta y estaba ansioso por contarles todo lo que había escuchado y visto. Me dijeron que tendrían que llevarme a la estación para hacer una declaración formal y encontré eso extraño, pero hice lo que tenía que hacer. Empaqué mis cosas de mi habitación y me dirigí a la estación de policía. Mientras estaba sentado allí esa noche, proporcionando mi declaración a un detective por lo que parecía ser la 100ª vez, no podía dejar de pensar si ese tal Derek estaría bien. Nunca lo conocí ni interactué con él una sola vez, pero de alguna manera sentí una conexión con él en esos breves momentos. Y en mis ojos, nadie merece morir de una manera tan violenta solo porque probablemente debía dinero a alguien. Desearía haber podido hacer más, pero siendo tan pequeño como soy y sin entrenamiento en nada realmente, si hubiera intervenido, probablemente habría resultado gravemente herido, probablemente incluso muerto. Y no importa cuántas personas digan que lo harían, simplemente no podía arriesgar mi propia vida por alguien que ni siquiera conocía. Me informaron más tarde esa noche que ese tal Derek había fallecido no mucho después de llegar al hospital. Sus heridas de bala eran bastante graves. No había nada que pudieran hacer. El detective me aseguró que había hecho lo correcto al llamar a la policía y que mi testimonio sería importante para llevar a los responsables ante la justicia si y cuando fueran encontrados. Desafortunadamente, mientras escribo esto, han pasado casi 9 años y no ha habido noticias sobre este caso. Estoy triste porque la familia de Derek no ha recibido justicia por su asesinato. Los eventos de esa noche me han dejado completamente traumatizado, pero tengo que recordar lo afortunado que soy de seguir teniendo mi propia vida. Eso es algo que ese tipo nunca tendrá, y lo único que nos separaba esa noche era una pared. Decisiones de vida diferentes nos llevaron al mismo lugar al mismo tiempo, pero de alguna manera a diferentes mundos aparte. Para darles una idea, no soy una mujer pequeña. Mido más de 1,80 m de altura y peso alrededor de 90 kilos. Eso, junto con el hecho de que gran parte de ese peso es músculo, no me convierte en el objetivo más obvio. Pero aunque eso es lo que siempre me decía a mí misma, no lo hacía verdad. Supongo que, a los ojos de un hombre malvado, una mujer es una mujer, y yo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tenía algo que él quería, y creo que todos sabemos de lo que estoy hablando sin necesidad de decirlo. Usualmente trabajo desde casa, pero de vez en cuando tengo que tomar un curso de actualización con mi empresa para que puedan asegurarse de que todavía sé lo que estoy haciendo y rastrear mi progreso. Creo que es un poco innecesario para alguien que ha estado haciendo el trabajo durante 10 años, como yo, pero entiendo que es parte de asegurarse de que la empresa funcione sin problemas. Si tengo que sacrificar un fin de semana cada 6 meses, trato de no quejarme. Siempre me alojan en un hotel relativamente agradable y me dan vales para comida, así que no está tan mal. Solo que esta vez, cuando recibí el correo electrónico sobre tener que tomar el curso, no me complació descubrir que tendría que conducir hasta la ciudad durante una tormenta. El curso estaba a unas 3 horas de distancia y el viaje ya de por sí no era agradable, pero tenía que hacerlo. Tomé mi tiempo para llegar al hotel. Me tomó el doble de tiempo llegar y conduje mucho más despacio de lo que probablemente necesitaba, pero quería llegar en una pieza y estaba feliz cuando finalmente llegué a mi destino, exhausta pero feliz. La lluvia seguía cayendo con fuerza, casi sentía que me seguía.
Estaba bastante molesta cuando salí del coche y me encontré frente a un motel asqueroso y de mala muerte. Había unos personajes sospechosos parados frente y no había ni una sola parte de mí que quisiera pasar la noche allí, pero como ya eran las 10 de la noche y no tenía los medios para quedarme en otro lugar, realmente no tenía opción. Entré en la pequeña habitación, que normalmente se llamaría vestíbulo, pero llamarlo así sería un insulto para todos los vestíbulos. Era solo una habitación con un tipo sentado en un sillón reclinable, con una laptop y una bandeja de TV. Le dije que estaba haciendo el check-in y le di mi nombre. Me preguntó si estaba viajando sola e instintivamente dije que sí. Mi primer error. Me pidió el pago y rápidamente le expliqué que mi empresa estaba pagando por ello. Noté un breve momento en el que parecía un poco confundido, pero borró esa expresión de su rostro en segundos. Se disculpó y dijo que lo había olvidado. Escribió algo en la computadora y me dijo que todo estaba listo. Me dieron la llave de mi habitación y un pequeño mapa de papel sobre cómo llegar. Abrí la puerta de mi habitación y me recibió inmediatamente el hedor a cigarrillos. Mi mamá fumaba cuando era niña, así que el olor no me traía buenos recuerdos, por decirlo suavemente. Cerré y aseguré la puerta detrás de mí, y todo en mí me decía que me diera la vuelta, regresara al coche y simplemente volviera a casa, pero me gusta mi trabajo y no quería arriesgarme a perderlo. Inspeccioné el edredón asqueroso y terminé quitándolo de la cama por completo. Me senté en las sábanas y decidí llamar a mi jefa para preguntarle por qué me habían puesto en un lugar tan asqueroso. Sabía que era tarde, pero ella y yo nos habíamos convertido en buenas amigas. Lo que me hacía sentir que llamar a esa hora no era completamente poco profesional. El teléfono sonó una y otra vez, pero nunca respondió. Le dejé un mensaje y colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante un rato. No quería acostarme en esa cama, ni siquiera quitarme los zapatos en ese lugar. Estaba bastante segura de que había una mancha de sangre en la funda de la almohada y sabía que había un 99% de posibilidades de que si buscaba chinches, probablemente las encontraría. Después de unos 30 minutos de contemplar qué debía hacer, decidí que dormir en mi coche sería probablemente mejor que pasar más tiempo en esa habitación, así que eso fue exactamente lo que hice. Agarré mi bolsa y salí de la habitación tan silenciosamente como pude. Estaba asqueada más allá de la creencia, pero aún quería ser cortés con las personas en las habitaciones alrededor y no despertarlas. Cuando cerré la puerta detrás de mí, me alivió ver que los hombres que estaban parados unas puertas más abajo cuando llegué ya no estaban allí. Sé que no se debe juzgar un libro por su portada, pero ser cautelosa no es un crimen. Cargué mi bolsa en el coche y me subí en el asiento trasero para intentar dormir un poco antes del curso de actualización al día siguiente. No sé cuánto tiempo estuve dormida antes de ser despertada por el sonido de hombres hablando no muy lejos de donde estaba acostada en mi coche. Me asomé desde detrás del asiento del conductor para notar que el hombre que me había registrado antes estaba parado fuera de la habitación que había abandonado no mucho antes. Estaba hablando con los otros dos hombres que había visto cuando llegué. Los observé y me horrorizó cuando sacó una llave y comenzó a abrir la puerta de mi habitación. Podría haber tratado de buscar excusas para lo que estaban haciendo, pero en ese momento mi corazón iba tan rápido que era obvio. Giraron la perilla lentamente y se metieron sin encender la luz. Me di cuenta rápidamente de que en el segundo en que se dieran cuenta de que no estaba allí, mi coche sería el primer lugar donde buscarían y estaría en peligro. Traté de ser lo más silenciosa posible mientras me deslizaba de vuelta al asiento delantero del coche. Giré la llave en el encendido y escuché gritos y vi las luces encenderse en la habitación. Los tres hombres salieron corriendo gritando algo en un idioma que no entendía. En ese momento el coche no arrancaba, estaba completamente muerto. Intenté una y otra vez, pero no pasaba nada. El hombre se acercó a mi ventana y me dijo que saliera. Obviamente no planeaba hacer eso. Saqué mi teléfono y comencé a marcar el 911. Afortunadamente, la operadora respondió y le conté frenéticamente lo que estaba pasando y dónde estaba. Me dijo que el primer oficial que podría llegar a mí tardaría unos 20 minutos. Aparentemente los servicios estaban retrasados debido a la tormenta. Me dijo que se quedaría en la línea conmigo y le agradecí por hacer eso. Solo quiero decir que, al recordar la situación, creo sinceramente que ella es la razón por la que logré sobrevivir a todo este calvario sin más trauma del que ya tenía. Estos hombres eran implacables. Intentaron todo para acceder al coche.
Intentaron romper las ventanas e incluso consiguieron una palanca para intentar forzar la puerta. Después de 10 minutos de no poder entrar al coche, uno de los hombres se frustró y saltó al capó y comenzó a romper el parabrisas con su pie. Supongo que ese fue el momento en que mi instinto de lucha o huida se activó, y mi reacción no fue huir. La operadora me aseguró que podía hacer lo que necesitara hacer, ya que mi vida estaba en peligro. Recuerdo haberle dicho incluso que podría matar a estos hombres, y lo decía en serio en ese momento. Estaba completamente preparada para acabar con una vida. Abrí la puerta y salí. No creo que esperaran eso, pero se lanzaron hacia mí de inmediato de todos modos. Afortunadamente, los 3 hombres probablemente pesaban 45 kilos mojados. Eran increíblemente delgados y me gusta asumir que tenían la mentalidad de que, porque eran hombres, podrían simplemente dominarme, pero estaban equivocados. El primer hombre que vino hacia mí, lo tiré al suelo. Su cabeza golpeó el pavimento y le hizo suficiente daño como para asegurarme de que no creo que intentara levantarse de nuevo. El segundo hombre intentó derribarme, pero también fracasó. Lo agarré por el cabello y lo aparté de mí lo mejor que pude. Su otro amigo tenía un cuchillo y lo sentí cortando mi espalda. El dolor no era tan malo, pero el shock me llevó a soltar al hombre que había agarrado anteriormente. Y antes de darme cuenta, estaba en el suelo siendo pateada. Trataba de proteger mi cabeza mayormente por instinto en ese momento. Desde mi periferia pude ver las luces azules y rojas en la distancia, y sentí un alivio que me invadía incluso mientras me golpeaban. Estiré mi brazo y agarré a uno de los hombres por el tobillo. Tiré de su pierna con todas mis fuerzas, y eventualmente cayó al suelo. El otro hombre corrió cuando vio a la policía y con pura adrenalina y enojo, me levanté y comencé a golpear a este hombre ahora indefenso en la cara una y otra vez. Ambos estábamos empapados por la lluvia y la sangre de su rostro comenzaba a mezclarse con el asfalto y ni siquiera escuché al oficial diciéndome que me detuviera en ese momento. Solo sentí una mano en mi hombro y me giré y vi su rostro. El hombre al que había golpeado estaba ahora inconsciente y finalmente lo llevaron en una ambulancia. También me llevaron al hospital. La golpiza que recibí me causó serios moretones y el corte en mi espalda, pero afortunadamente no hubo lesiones mayores. Me dieron alrededor de 10 puntos en la herida de la espalda. No fue agradable, pero estaba feliz de estar viva. Mi gerente me llamó poco después de llegar al hospital. Estaba completamente frenética y no tenía idea de lo que estaba hablando en mi mensaje de voz. Dijo que me había reservado en un hotel muy bonito en la misma ciudad y no tenía idea de cómo había terminado en el lugar donde estaba. Me envió la información del hotel correcto y me di cuenta de inmediato de lo que había pasado. Ambos lugares tenían el mismo nombre, pero con una pequeña diferencia en la ortografía, y terminé en el lugar equivocado. El tipo en el vestíbulo tenía una expresión confundida en su rostro porque realmente no tenía idea de lo que estaba hablando. Solo fingió saberlo para poder registrarme en una habitación a la que tendría acceso. Mujer sola viajando, el objetivo perfecto. Conduje de regreso a casa en un coche de alquiler más tarde ese día, después de ser dada de alta del hospital, y decidí tomarme un tiempo libre del trabajo. Mi coche fue remolcado de vuelta a la ciudad y reparado a expensas de la empresa para la que trabajaba. Supongo que hubo serios daños en el motor, presumiblemente causados para evitar que pudiera escapar. La empresa para la que trabajaba fue muy comprensiva después de todo lo que había sucedido. También me alegró saber que capturaron al otro atacante que había huido esa noche. Al parecer, se estaba escondiendo en la casa de su madre. Me pidieron que fuera a identificarlo, lo cual no fue lo más fácil que he tenido que hacer, pero lo hice. Haría cualquier cosa para asegurarme de que esos hombres no pudieran hacerme daño de nuevo. Supongo que no era la primera vez que algo similar ocurría en ese motel, solo que nunca pudieron probarlo antes de mi incidente, y muchos de esos hombres eran solo algunos drogadictos desesperados. De ahí que fueran tan delgados. El juicio se ha retrasado debido a los confinamientos, pero todos fueron acusados de intento de secuestro y asalto agravado, y actualmente están en la cárcel esperando juicio. Espero justicia, y que los 3 hombres pasen una buena cantidad de tiempo tras las rejas. También sé que soy una de las afortunadas. No sé qué hubiera hecho, o qué habría pasado si hubiera sido una mujer más pequeña, o si nadie hubiera venido a ayudarme. ¿Estaría siquiera aquí hoy? ¿Podría siquiera contar esta historia? No lo sé, pero estoy agradecida de estar aquí y estoy agradecida de haber sobrevivido para poder contarlo. Así que me alojaba en un hotel con mi mamá cuando tenía unos 16 años.
Estábamos en la ciudad para un concierto y realmente quería ir a nadar a la piscina cubierta, pero mi mamá insistía en que no quería ir conmigo. Le dije que no tenía que hacerlo y que podía ir sola, pero ella estaba renuente a eso. Pensaba que me iban a secuestrar o algo así, pero yo pensaba que solo estaba siendo sobreprotectora y ridícula. Me puse el traje de baño y le dije a mi mamá que iba a la piscina, le gustara o no, y ella me gritó que estaba siendo una mocosa y yo cerré la puerta de un portazo. Bajé las escaleras y atravesé el pasillo que conducía a la piscina. Necesitaba una llave de la habitación para entrar y me alegró tener una conmigo. Entré a la sala de la piscina y me decepcionó ver a tanta gente allí. Había al menos 10 niños en la piscina y aún más adultos en el jacuzzi. No quería volver a mi habitación porque sabía que mi mamá haría algún comentario sarcástico y realmente no quería escucharlo en ese momento. Dejé mis cosas en una silla cercana y decidí meterme en la piscina. Me metí en la parte profunda para mantenerme alejada de los niños pequeños y fue agradable. Era una piscina climatizada, así que no me estaba congelando como usualmente lo haría en otros lugares. Estuve en la piscina durante unos 10 minutos cuando noté a un hombre caminando solo. Probablemente tendría unos 60 años, diría yo, y recuerdo sentirme un poco asustada por él solo con una mirada inicial. No había hecho nada, ni siquiera me había mirado realmente. Solo fue una sensación que tuve de inmediato. Una sensación que se tiene cuando sabes que alguien tiene malas intenciones sin que realmente haya hecho nada. Entró en la piscina y se dirigió hacia la parte profunda, cerca de mí. Estaba a solo 5 pies de distancia cuando comenzó a hacerme conversación trivial. Me estaba haciendo preguntas sobre la escuela y cosas que me interesaban. Traté de ignorarlo, pero él insistía en hacerme hablar. Traté de decirle educadamente que no hablaba con extraños, pero hizo lo que siempre hacen los acosadores. Se presentó, diciendo que ya no éramos extraños, casi como Pennywise, y empezó a reírse. Me estaba asustando mucho y le dije a este tipo que por favor me dejara en paz. Salí de la piscina y decidí meterme en el jacuzzi. Pensé que tal vez estaría más segura alrededor de algunos adultos. Me horrorizó ver al hombre salir de la piscina y deslizar su cuerpo asqueroso en el jacuzzi. Se sentó justo al lado mío e hizo un sonido de gemido mencionando lo bien que se sentía el agua. Sabía que eso solo era una excusa para el sonido que hizo, porque lo hizo solo cuando su pierna tocó la mía. Me moví al otro extremo del jacuzzi y me hizo una cara como si estuviera triste, o algo así. Me senté allí tratando de no mirarlo y solo disfrutar de estar en el agua caliente. Pero tuvo que arruinarlo siendo un acosador de nuevo. Sentí el pie de alguien tocar el mío. Era como una caricia, no solo un toque accidental. No podía ver a través del agua por las burbujas que creaban los chorros, pero era obvio quién era. Miré al hombre y tenía esa misma sonrisa horrible en su rostro, y en realidad murmuró algo que no entendía al principio, pero cuando lo hizo por segunda vez, lo entendí perfectamente. ¿Te gusta eso? Me levanté del agua en ese momento y le grité llamándolo pervertido. Pareció ofendido y les conté a los adultos en el jacuzzi lo que me acababa de decir y cómo estaba tratando de jugar al pis-pies conmigo. Afortunadamente, algunos de los otros hombres sacaron al hombre de la sala de la piscina. Les agradecí y me aseguraron que estaría a salvo allí con ellos. Sus esposas me consolaron y me preguntaron si quería que me llevaran de regreso a mi habitación, pero seguía siendo terca y no quería darle la razón a mi madre, así que me quedé. Estuve allí otra hora antes de que se tuvieran que ir. Había un par de otras familias allí conmigo, así que aún me sentía segura. Tenía los ojos cerrados mientras me recostaba contra la pared del jacuzzi, cuando sentí que el agua se movía de una manera que significaba que alguien más se había metido. Abrí los ojos y sentí que el corazón se me salía del pecho cuando vi a ese hombre de antes. Se sentó frente a mí y me dio esa misma sonrisa espantosa de antes, solo que esta vez susurró una advertencia. Me dijo mi número de habitación y dijo que si gritaba o hacía algún sonido, iría a mi habitación y haría algo terrible a mi mamá. Estaba asustada, quería gritar y llorar, pero también tenía solo 16 años y no me di cuenta de que tenía más control sobre esta situación de lo que pensaba. Me senté en silencio y observé con horror mientras venía y se sentaba a mi lado. Estaba tan cerca que sentí su pierna presionando firmemente contra la mía. Puso su mano en mi muslo y las lágrimas empezaron a caer por mi cara, y fue entonces cuando finalmente
me di cuenta de que no tenía que soportar eso. No tenía que sentarme allí y dejar que este hombre me hiciera esto. Me levanté lo más rápido que pude y salté de ese jacuzzi como si mi vida dependiera de ello, lo cual técnicamente supongo que sí lo hacía. Él aún estaba sentado cuando retrocedí y lo pateé en la parte trasera de la cabeza tan fuerte como pude. Las otras familias comenzaron a gritar. Una de las mujeres se acercó corriendo y me preguntó qué había pasado. Cuando le expliqué todo, comenzó a gritarle al hombre, que ahora estaba casi conmocionado. Estaba agarrándose la parte posterior de la cabeza y claramente estaba furioso. Empezó a lanzarse hacia nosotros y me alegré cuando la mujer que vino se agachó y lo agarró del cabello y empezó a tirar. Otra mujer, que aparentemente vino de la nada, lo pateó directamente en la cara y les juro, lo dejó inconsciente. Resulta que había estado escuchando todo y estaban a punto de meterse en el jacuzzi y hacerle Dios sabe qué cuando decidí correr. Corrí por el pasillo y subí las escaleras. Golpeé la puerta de nuestra habitación del hotel y mi mamá me abrió. Estaba sollozando y ella me metió adentro y me preguntó frenéticamente qué había pasado. Apenas pude contarle mientras intentaba contener las lágrimas, pero cuando lo hice, estaba furiosa. Me dijo que me quedara en la habitación y que volvería. Lo siguiente que supe fue que regresó con sangre en su ropa y me dijo que el hombre no volvería a molestar a ninguna chica. Le pregunté qué había pasado, pero no me lo dijo. La policía vino a nuestra puerta más tarde esa noche y nos interrogó a ambas. Mi madre ya se había cambiado de ropa y no le preguntaron sobre su participación. El hombre fue encontrado flotando inconsciente rodeado de su propia sangre en el jacuzzi. Desafortunadamente, sobrevivió. Fue arrestado y llevado al hospital y no recibimos ninguna actualización sobre su condición y estábamos contentas por ello porque realmente no queríamos saberlo y francamente no nos importaba. Fue acusado de asalto a una menor y no era su primera ofensa dado el estado en el que estábamos, así que sé que su sentencia fue mucho más larga. Estábamos felices de obtener justicia, no solo para mí, sino también para las otras chicas a las que probablemente lastimó en el pasado, y posiblemente para las innumerables otras que no habían denunciado. Tuve que ir a terapia por esto. Mi mamá ha vivido con una culpa extrema por dejarme ir a esa piscina sola ese día. He tratado de decirle que no es su culpa, pero no hay nada que pueda decir para hacerla sentir mejor al respecto. Me entristece que haya personas en el mundo que sean así, y aún más triste que la mayoría de ellos nunca sean atrapados. Era el verano de 2012 y yo tenía poco más de 20 años, viviendo en un pequeño pueblo que parecía un poco atrapado en el pasado. Mi grupo de amigos y yo siempre estábamos tratando de encontrar formas nuevas y emocionantes de pasar el tiempo, y desafortunadamente la curiosidad pudo más que nosotros. Verás, escuchamos rumores sobre un hotel abandonado en las afueras del pueblo y decidimos que podría ser interesante o incluso un poco espeluznante explorarlo. Supongo que cuando estás aburrido de tu vida mundana, incluso algo aterrador es mejor que quedarse en la cama toda la noche. Pocos sabíamos que esta decisión nos llevaría a una noche que nunca olvidaríamos. El hotel había estado vacío desde que tengo memoria. Era un edificio imponente y masivo que se encontraba al borde del bosque, siendo gradualmente consumido por la naturaleza. Las plantas que lo rodeaban estaban tan crecidas que casi era difícil encontrar una forma de entrar. Las historias sobre el hotel variaban de persona a persona, pero había algo consistente. Nunca debías ir allí después del anochecer. Pero éramos unos idiotas y pensamos que teníamos algún tipo de fuerza en los números, así que empaquetamos nuestras linternas y nos dirigimos allí justo cuando el sol se estaba poniendo. Esa noche estaba realmente brumosa. Recuerdo a mis amigos y a mí reunidos al borde del bosque y recuerdo que mi corazón latía muy rápido en ese momento. Comencé a tener dudas sobre estar allí, pero todos estaban tan emocionados que no quería ser la persona que decepcionara a los demás. A medida que nos acercábamos al hotel, nuestra impresión inicial fue que era una estructura realmente escalofriante y que probablemente no era tan peligrosa como todos decían. Incluso pensé que tal vez solo era una historia de miedo que nuestros padres nos contaban para mantenernos alejados de allí. Sus ventanas estaban todas destrozadas y la que una vez fue una gran entrada, ahora era solo un enorme agujero abierto. Las paredes cubiertas de grafitis y los arbustos crecidos añadían al ambiente ya muy espeluznante que sentía al poner un pie dentro del edificio. Entramos cautelosamente,
linternas en mano. El vestíbulo estaba lleno de muebles viejos y rotos, y el papel pintado descolorido se desprendía de las paredes. Seguimos hablando entre nosotros sobre cómo debió haber sido cuando estaba abierto y lo raro que era que lo hubieran dejado abandonado. Exploramos el primer piso primero, asomándonos a las habitaciones oscuras. Mis amigos comenzaron a contar historias de fantasmas para tratar de asustarnos, y cada crujido del suelo nos hacía saltar, pero nos reímos y seguimos adelante hasta el siguiente piso. Una vez que llegamos al segundo piso, nos encontramos con algunas cosas que hacían obvio que no éramos los únicos que habíamos aventurado allí. Sacos de dormir, latas de comida vacías y pertenencias esparcidas dejaban claro que probablemente había gente viviendo allí de forma ilegal. Era inquietante, pero no del todo inesperado. Después de todo, un edificio abandonado en medio de la nada, donde no tendrías que preocuparte por la policía, sería el lugar perfecto para quedarse si estuvieras sin hogar. Decidimos seguir adelante, moviéndonos al tercer piso y luego al cuarto. Habíamos oído que el cuarto piso era el más espeluznante, así que no perdimos tiempo en subir. Cuanto más ascendíamos, más daños notábamos. Las tablas del suelo se estaban desmoronando y el edificio parecía más inestable. Estábamos atravesando las diferentes habitaciones, tratando de tener cuidado de no caer al suelo cuando comencé a sentir que alguien nos estaba observando. Desestimé la sensación, pensando que probablemente era solo mi mente jugándome una mala pasada. Estoy seguro de que cualquiera explorando un lugar abandonado y espeluznante probablemente sentiría lo mismo. Cuando llegamos al último piso, descubrimos una puerta abierta que conducía a un patio en la azotea. Era una vista espectacular, pero algo estaba mal. Todos nos quedamos muy callados, y entonces, claramente escuchamos una conversación amortiguada proveniente de una habitación cercana. Nuestros corazones estaban acelerados y nos acercamos cautelosamente a la habitación. Comencé a suplicar a mis amigos que se fueran conmigo, pero ellos estaban decididos a descubrir si había otras personas allí. La puerta estaba ligeramente entreabierta y echamos un vistazo adentro. Había 3 hombres sentados alrededor de una pequeña mesa que también estaba prácticamente desmoronándose. También era bastante obvio que se estaban preparando para consumir alguna sustancia. No estoy seguro exactamente de qué era. Se sorprendieron al vernos y por un momento todos nos congelamos. Mi amigo Alex dio un paso adelante y trató de entablar una conversación, explicando que solo habíamos venido a explorar el edificio. Solo recibió silencio y pude sentir que la tensión en la habitación aumentaba. Uno de los hombres finalmente habló y con una voz asquerosa, llena de hostilidad, dijo: «No deberían haber venido aquí». Sus palabras me dieron un escalofrío. Me di cuenta de que nos habíamos encontrado accidentalmente en una situación peligrosa mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podía manejar. Técnicamente, este era su hogar y para ellos, nosotros éramos los intrusos. Otro de los hombres también estaba visiblemente agitado. Sacó un cuchillo y comenzó a acercarse a Alex con él. Alex logró retroceder lo suficientemente rápido como para evitar ser apuñalado, pero los otros 2 hombres se levantaron rápidamente para respaldar a su amigo. Alex nos gritó que corriéramos y todos comenzamos a correr escaleras abajo. La madera crujía mientras cada uno de nosotros corría uno tras otro. Alex estaba en la parte trasera y los 3 hombres no estaban muy lejos. Justo cuando estábamos cerca del primer piso, Alex tropezó y cayó por un tramo de escaleras. Lo vi con horror cuando aterrizó con un golpe en el suelo del vestíbulo. Parecía estar inconsciente y todos estábamos gritando. Su novia, Beth, se apresuró a ir hacia él. Nos colocamos entre él y los 3 hombres, pero mi mente seguía diciéndome que todos íbamos a morir esa noche. Miré a los hombres y me pregunté qué iba a pasar después. Espero que tu amigo no esté muerto. No queríamos lastimarlos, solo queríamos asustarlos un poco. Lo hacemos con todos estos chicos que vienen a nuestra casa, dijo uno de ellos, guardando el cuchillo que había sacado antes. Simplemente no queríamos que nadie regresara. Eso es todo. Solo lleven a su amigo y salgan de aquí y busquen ayuda. Lo sentimos mucho. Solo no envíen a nadie más aquí, ¿de acuerdo? Miré sus ojos en la poca luz que teníamos y me di cuenta de lo asustados que estaban también. Sabía que estaban diciendo la verdad y realmente no querían hacernos daño. Fue solo uno de esos momentos de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si alguien tenía la culpa, éramos nosotros. Deberíamos haber evitado ese lugar desde el principio.
Los tres hombres volvieron a subir las escaleras y miré a Alex, que ahora tenía la cabeza en el regazo de Beth. Ella suplicaba que despertara y ninguno de nosotros tenía servicio telefónico. Nos dimos cuenta rápidamente de que tendríamos que llevarlo de regreso al coche. Afortunadamente, no estaba demasiado lejos, solo al borde del bosque, pero aún estábamos a 1 hora del hospital más cercano. No teníamos otra opción. El viaje en coche fue difícil. Alex no se despertó durante todo el trayecto al hospital. Cuando finalmente llegamos, lo llevaron de inmediato. Aparentemente, tenía una hemorragia cerebral. Cuando despertó alrededor de 1 semana después, se dio cuenta de que no podía sentir la parte inferior de su cuerpo y había quedado permanentemente paralizado de la cintura para abajo. Beth nos suplicó que fuéramos a la policía sobre lo que había sucedido. Estaba furiosa por los desafíos permanentes que Alex tendría que enfrentar por el resto de su vida, y después de hablar con el resto de nuestros amigos, decidimos dejar la decisión en sus manos. Siendo el tipo increíblemente desinteresado que es, decidió no denunciarlos a la policía. Dijo que lo único que haría sería arruinar sus vidas y que una vida alterada era suficiente. Nunca tuvieron la intención de lastimarlo y él lo sabía. Alex fue dado de alta del hospital unas semanas después y luchó mucho con su discapacidad durante un largo tiempo. Él y Beth decidieron terminar su relación poco después. Ella nunca entendió realmente por qué se negó a denunciar a los hombres a la policía, y esa decisión fue la razón, supongo, por la que se separaron. Todos estábamos contentos de que, incluso fuera de la relación, ella respetara su decisión y permaneciera en silencio. Han pasado poco más de 11 años y no todos seguimos siendo amigos cercanos. Alex y yo en realidad terminamos enamorándonos y casándonos. Beth todavía es amiga nuestra, aunque no tan cercana como antes. Alex no deja que su vida esté definida por su discapacidad. Esa noche cambió nuestras vidas para siempre, pero una parte de mí, aunque parezca incorrecto, está agradecida de que haya sucedido. Si no hubiera sido así, quién sabe si estaríamos juntos. Entonces, para resumir, fui secuestrada. No era algo que alguna vez esperara que me sucediera, pero sucedió y fue la experiencia más horrífica que jamás he vivido. Los recuerdos de ese día se han quedado conmigo incluso años después. Siento que debería dar algo de contexto. Tenía 25 años y acababa de renunciar a mi trabajo. Era un trabajo aburrido en una oficina que me hacía sentir que una parte de mí moría por dentro. No tengo nada en contra de quienes tienen un trabajo similar, es solo que el mío era tan aburrido y monótono que en realidad había comenzado a odiar mi vida más y más cada vez que iba allí. Así que renuncié sin siquiera dar un aviso de 2 semanas, reservé un vuelo fuera del país que salía la semana siguiente, empaqué una pequeña bolsa con lo esencial y me fui de mochilera sola. No quiero mencionar el país al que fui porque no creo que sea un lugar inseguro para visitar y no quiero que esta historia dañe su reputación de ninguna manera. Bajé del avión y me dirigí al hostal que había reservado el día anterior. Entré y estaba asqueroso, como habían dicho todas las reseñas, pero no podía permitirme nada más en ese país en particular. Me metí en la cama y me dormí. Realmente esperaba que una buena noche de sueño eliminara el desfase horario y pudiera funcionar adecuadamente al día siguiente. Me desperté alrededor de las 5 de la mañana, lo cual no era tan malo. Quería dormir un poco más, pero mi cerebro no me dejaba. Me levanté de la cama, agarré mi mochila y salí para el día. El objetivo era probar la comida callejera local. Vi muchos videos sobre lo genial que era en ese país y pensé que probablemente era una de las cosas más seguras que podía hacer como viajera solitaria. Pasé la mayor parte de la mañana tratando de encontrar un lugar que sirviera comida temprano, pero no tuve mucha suerte. A lo largo del día, noté que muchos de los lugareños me miraban mientras caminaba por las calles de su país completamente sola. Alrededor de las 2 de la tarde encontré un vendedor en una calle concurrida que vendía un tipo de fruta que nunca había probado antes. Compré algo y me senté en el bordillo a unos pocos pies de distancia. La fruta sabía increíble. Después de un par de minutos, algo parecía muy mal. Empecé a sentirme nauseabunda y tuve una sensación de cansancio intenso. Intenté ponerme de pie, pensé que tal vez caminar me ayudaría, pero cuando me levanté del bordillo, mis piernas se sentían como gelatina. Caí de nuevo y comencé a pedir ayuda. Estaba a punto de desmayarme y lo sabía.
Sabía que sería bastante malo considerando que estaba completamente sola y nadie iba a venir a ayudarme. Justo antes de que mis ojos se cerraran, vi a unas personas detenerse frente a mí. Se abrió la puerta y un par de hombres salieron y se pararon a mi lado. Fue en ese momento que perdí toda conciencia. Me desperté en lo que parecía ser una habitación de hotel relativamente agradable. Había 2 camas, un televisor de pantalla plana grande y una gran ventana panorámica que daba a la ciudad. Pude darme cuenta de que estábamos en una habitación en lo alto del edificio, por lo que no habría opción de escapar por esa ventana. Miré alrededor de la habitación para ver si había alguien más allí, pero estaba sentada junto a un tocador y no podía ver la puerta que daba al pasillo, o al menos eso supongo. Hablé. ¿Hay alguien ahí? Cállate, te oirá. Es mejor si piensa que estás dormida, respondió una voz. Pude escuchar la voz que me había respondido, pero no podía ver a la persona. Sabía que era una mujer y parecía tener un ligero acento. ¿Quién es él? Ahora estaba desesperada por saber más, pero ella me hizo callar inmediatamente. Por favor, cállate. Nos meteremos en problemas por hablar, susurró. Me detuve. Estaba confundida y asustada, pero sabía lo suficiente como para escuchar a alguien cuando me dice que me lastimarán por hacer ruido. Tenía las manos atadas detrás de mi espalda y me moví de un lado a otro mientras trataba de liberarme. Hice un par de ruidos sordos y me detuve en cuanto comencé a escuchar pasos que venían del baño. Justo antes de que se abriera la puerta, la chica me ofreció una última advertencia. Finge que sigues dormida. Solo le gusta jugar cuando estás despierta. Cerré los ojos e intenté calmar mi respiración, pero lo que ella acababa de decirme había hecho que mi corazón latiera más rápido que nunca. Sentada allí en el suelo de ese hotel, deseaba con todas mis fuerzas no haber renunciado a mi trabajo, haberme quedado y trabajado en ese cubículo deprimente, porque al menos no estaría allí preguntándome si estaba a punto de ser torturada o incluso morir en los próximos minutos. Escuché la puerta del baño abrirse, los pasos vibraban en el suelo y sentía a la persona acercarse a mí con cada paso que daba. Quería gritar cuando sentí una mano posarse en mi hombro. Me sacudió con fuerza. Mantuve los ojos cerrados y continué fingiendo estar inconsciente. Me sacudió más y más fuerte hasta el punto en que empezó a doler, pero estaba decidida a vivir, decidida a no descubrir lo que la mujer quiso decir con jugar si abría mis ojos. Su mano dejó mi hombro cuando se dio cuenta de que no iba a despertarme, y supe que quienquiera que fuera iba a molestarla a ella a continuación. Se alejó de mí y escuché cómo comenzó a sacudirla violentamente. Ella no pudo mantener el acto y gritó de dolor. No pude evitar abrir uno de mis ojos para ver lo que estaba pasando. Este hombre era grande, alto y pesado, y me asusté cuando lo vi llevarla. Ella era solo una mujer menuda, sucia y despeinada, y parecía que había estado allí durante bastante tiempo. La espalda del hombre estaba vuelta hacia mí mientras la llevaba al baño. Ella me miró a los ojos y me dijo con los labios 2 palabras. «Lárgate». La puerta se cerró detrás de ellos y escucharla suplicar que no la lastimara me hizo querer llorar. La música fuerte comenzó a sonar detrás de la puerta y supe que si alguna vez iba a tener la oportunidad de escapar, iba a ser en ese momento. Pude ponerme de pie apoyando mi espalda contra la pared y deslizándome hacia arriba. Una vez de pie, me dirigí en silencio hacia la puerta. Había un solo cerrojo y tenía una oportunidad de abrirlo y correr por mi vida. No estaba segura si el hombre podría escuchar la puerta abrirse, pero si podía, tendría que actuar rápido. Sostuve el cerrojo entre mis dientes y lo giré hasta escuchar un clic. Me di la vuelta y agarré la manija con las manos todavía atadas detrás de mi espalda. La manija giró y la puerta se abrió. La música en el baño de repente se detuvo y supe en ese momento que necesitaba correr. La puerta del baño se abrió y el hombre comenzó a gritar. Corrí por el pasillo y logré deslizarme en un ascensor. Había personas adentro mirándome con ojos muy abiertos. Les suplicaba que pidieran ayuda, que llamaran a la policía, pero ninguno de ellos podía entender lo que estaba diciendo. El ascensor se detuvo en el vestíbulo y corrí hacia la recepción. Afortunadamente, había alguien allí que entendía lo que estaba diciendo. Pudieron cortar las cuerdas que estaban atadas alrededor de mis muñecas y me pusieron en una de las oficinas en la parte trasera donde esperé 20 minutos a que llegaran las autoridades locales. Fui interrogada por algunos oficiales que tenían dificultades para entenderme. Los llevé a la habitación donde me tenían cautiva y cuando abrieron la puerta y registraron la habitación,
El hombre y la mujer ya no estaban allí. En ese momento me sentí destrozada, pero no por mí. Quería desesperadamente ayudarla. Ella estaba tan asustada y parecía tan rota. Realmente pensé que todavía estaría allí y que tal vez podría ayudarla. Encontraron mi mochila en uno de los cajones y básicamente me dijeron que podía irme. No se iba a hacer ninguna investigación, considerando que supongo que no había pruebas. El hotel no tenía cámaras de seguridad y no podían actuar solo con mi palabra. Me dirigí directamente desde mi hotel al aeropuerto y tomé el próximo vuelo que pude de regreso a casa. No quería pasar ni una noche más en ese país. Llegué a casa y decidí quedarme con mis padres durante bastante tiempo. Renuncié a mi apartamento y pasé más de un año demasiado aterrorizada para siquiera salir de la casa. Ni siquiera podía dormir porque cada vez que cerraba los ojos pensaba en esa mujer. Intenté acudir a las autoridades en mi país, pero también dijeron que realmente no había nada que pudieran hacer y me sentí impotente. Desearía poder decir al final que mi vida mejoró y que aprendí algo de esta experiencia, pero eso sería una mentira. Tengo una ansiedad paralizante y apenas puedo funcionar fuera de la casa. Solo comencé a hacer las compras por mí misma nuevamente el año pasado. Ahora tengo 28 años y todavía vivo con mis padres. Trabajo desde casa en un trabajo que no requiere interacción humana. Debería haber mantenido ese trabajo, tener una vida aburrida. Cualquier cosa sería mejor que el infierno por el que ahora estoy viviendo.